Gloria al Padre. Empezamos el día de hoy con la palabra de nuestro Padre. Antes de eso te quiero recordar, este domingo tenemos servicio presencial a las 8:30 de la mañana en Ministerio Rey de Reyes. En la parte inferior de tu pantalla en este momento saldrá la dirección de la iglesia para que tú puedas asistir, para que tú puedas llegar y llegues temprano. Es importante llegar este domingo para exaltar, para glorificar y oír del Padre. Y te queremos contar que este domingo vamos a estar pasando un recuento, vamos a estar pasando un resumen de lo que se vivió en Palima este sábado. Te quiero contar que en Rey de Reyes abrimos una nueva área que se llama Misiones RDR, la cual se encarga de poder llevar el evangelio, de poder evangelizar, de poder ayudar al prójimo con necesidades, la primera la espiritual y la física. Y pues este sábado se fue a la comunidad de San Juan de Palima, que se encuentra en Comalapa, aquí en Guatemala, y se obtuvo un resultado espectacular, se obtuvo un resultado que la verdad es que el Padre nos sorprendió. Muchas personas aceptaron a Jesús y muchas personas salieron bendecidas, así que este domingo vamos a estar pasando el resumen y va a estar muy bueno. Amén. El día de hoy vamos a estar hablando acerca del espíritu de la paternidad. El domingo tuvimos el privilegio de poder estar celebrando a los papás, de poder celebrar a nuestro Padre especialmente y de estar hablando del espíritu de la paternidad. Y el día de hoy vamos a continuar con el tema. Lo vamos a ver desde una perspectiva un poco distinta. Yo quisiera que tú pongas atención y que pongas en los comentarios desde dónde nos ves, que pongas en los comentarios ahí, como que esto fuera presencial, que pongas el amén, que pongas el aleluya, que pongas aquí estoy, que si estás con tu familia, con tus amigos, y que también compartas para que la palabra pueda llegar a más personas. Vamos al Evangelio de Juan 20:17, Evangelio de Juan capítulo 20, versículo 17. Dice así: Jesús le dijo, suéltame porque todavía no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Podemos ver aquí que cuando Jesús resucita tuvo encuentro con diferentes personas, y en este caso pues tuvo el encuentro con una persona, y la persona pues al verlo se emocionó y deseaba tocar a Jesús, deseaba poder tener el encontronazo con Jesús en el sentido de poder sentirlo físicamente, y no se podía. Jesús explica muy bien que no había subido al Padre y que necesitaba subir al Padre para poder cumplir con el propósito que él había tenido. Pero me llama mucho la atención que manda a esta persona a avisarle a sus hermanos lo que había acontecido, lo que había pasado. Y en la Biblia sabemos de que Jesús tomó a 12 personas para que fueran sus discípulos, los que se convirtieron en apóstoles luego. Y a los discípulos les dio diferentes títulos. Uno de ellos fue discípulos, otro de ellos fue apóstoles, les dijo amigos también, pero al final les termina diciendo hermanos. Y al final después también podemos ver que les termina diciendo hijitos. Y en la parte de hermano e hijitos es la que nos vamos a pasar el día de hoy para poder entender el espíritu de la paternidad. El espíritu de la paternidad, para comenzar, debemos comprender lo que solo lo podemos obtener por medio de Cristo Jesús. Toda aquella persona que no conoce a Cristo Jesús, que no lo reconoce como Señor, como Salvador y como Dios, no puede tener acceso al espíritu de la paternidad. ¿Por qué? Porque Jesús fue el que rompió la lejanía, por decirlo así, que pudo haber tenido el ser humano con Dios. Sabemos que antes se le decía Señor, se le decía cualquier cantidad de expresiones que Dios haya tenido, las cuales siguen vigentes y lo seguimos haciendo, pero Jesús rompe con esa lejanía y ahora se le puede llamar Padre. Y cuando se le puede llamar Padre, pues obviamente hace que ese vínculo se estreche aún más. Entonces imagínate lo impresionante e increíble, por usar la expresión, de que los discípulos pudieron haber pasado con Jesús tiempo, los discípulos pudieron haber tenido con Jesús experiencias formidables, pero más que cualquier experiencia, más que haberlo visto con cualquier milagro, les pudo enseñar al Padre. Me recuerdo ahorita, y el Espíritu trae a mi mente, a mi corazón, a mi espíritu, cuando le preguntan, ¿y cuándo vamos a conocer al Padre? Y Jesús le dice, llevo tanto tiempo con ustedes y no han visto al Padre. Muchas veces no nos damos cuenta de lo que Jesús nos está tratando de enseñar, y simplemente tenemos la revelación enfrente de nosotros y no la estamos viendo. Y por no ver la revelación, no podemos entrar a un nuevo nivel de gloria, a un nuevo amanecer, a un nuevo tiempo.
Y creo que el día de hoy el espíritu de la paternidad hace que los velos se rasguen. El espíritu de la paternidad hace que la tierra tiemble. Cuando Jesús muere, tú te recuerdas cuando Jesús muere por nosotros, la tierra tiembla. Hubo un terremoto en esa ocasión y hubo bastantes situaciones como que el velo se rasgó y diferentes acontecimientos que pasaron, que el espíritu de Jesús, en el sentido de que murió por nosotros, pudo tener efecto, y ahí se vuelve a mostrar el espíritu de la paternidad. Ahora, si vamos al Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, dice: de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo único, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Si tú te das cuenta, el que envía a Jesús es Dios y no es el Padre. ¿Por qué? Porque un padre no puede mandar a su hijo a que vaya a morir por alguien. Y tal vez algún religioso o alguien que no lo crea ahorita va a decir: pero son lo mismo. Sí, son lo mismo, pero es una expresión diferente. Recordemos que Dios es esencia. Y la esencia de Dios es el verbo de Dios se hace y se materializa, toma un cuerpo aquí en la tierra, el cual es llamado Jesús. Entonces debemos comprender y debemos saber de que cuando el espíritu de la paternidad está en nosotros, debemos entender que todo lo que nos pasa nos lleva a algo bueno. Dice la palabra que si nuestros papás de la tierra, siendo malos, nos dan cosas buenas, nos dan buenas dádivas, más cuanto nuestro Padre del cielo no nos va a dar cosas buenas. Entonces, ojo aquí, si Jesús muere, el Padre permite que Jesús muera, Dios permite que Jesús muera por nosotros. Vemos cómo Jesús llega a impactar nuestra humanidad, que ahora podemos ver al Padre. Entonces, yo te quiero preguntar algo. Tal vez el día de hoy tú le has dicho Dios, tú le decís Señor, tú le decís Jehová, le decís Rafa, Jireh, Shalom, Sidkenu, y cualquier expresión de Dios, la cual está bien y la cual es muy buena. Pero yo te quiero preguntar, ¿le has dicho papá a Dios? ¿Le has dicho padre a Dios? O sea, ¿te has puesto a pensar en el vínculo tan estrecho que tú podrías formar diciéndole papá a Dios? ¿Te has puesto a pensar el vínculo tan reducido en el buen sentido, que puede estar muy amplio, a hacerlo más corto, diciéndole tu papá a Dios? Entonces es muy interesante poder entender esto y poderlo ver de esta manera. Mi papá, el apóstol Alex, pues gloria al Padre, se le fue revelado este rema y empezó a compartirlo en Rey de Reyes, lo cual fue glorioso. Lo compartió por muchos años y nosotros seguimos haciéndolo, vamos a seguir haciéndolo hasta siempre. Y justamente nuestra visión empieza a dar a conocer a Dios como Padre. Y es interesante que el espíritu de la paternidad se puede mover tanto en hombres como en mujeres. Hablábamos el domingo que por ser mujer no quiere decir que el espíritu de la paternidad no se mueva en ti. No quiere decir que las mujeres vayan a ser papás, no. Pero las mujeres tienen el espíritu de la paternidad. Toda aquella mujer que conoce a Jesucristo, que cree en Él, que conoce al Espíritu Santo y que acepta a Dios y que lo reconoce y puede entender y puede creer y se le hace rema al Padre, tiene el espíritu de la paternidad. El espíritu de la paternidad es para hombres y mujeres, por supuesto los hombres, que nosotros llegamos a ser papás. Puede ser que se nos haga un poquito más fácil en cierta manera, en cierto momento, poder entenderlo, pero de igual forma cualquier ser humano puede llegar a hacerlo. Ahora, ojo, dice la palabra que muchos son llamados y pocos son los escogidos. Yo te quisiera preguntar el día de hoy, ¿de qué bando querés ser tú? Esto se puede cambiar. Creo que la misericordia del Padre es grande. Dice la palabra que a los suyos vino y los suyos no le reconocieron. Y cuando no le reconocen, vemos cómo la misericordia del Padre se expande aún más y nos deja ser injertados en Él. Y por eso podemos meternos nosotros a la salvación. Entonces es bien interesante cómo el espíritu de la paternidad es tan amplio en misericordia, es tan grande. Y le voy a decir algo con mucho temor, pero no es para todos. Y ojo aquí, ¿por qué digo que no es para todos? No porque las personas no lo puedan tener, sino porque las personas no lo creen. Y una de las irresponsabilidades del ser humano como cristiano, siendo creyente, es no creer a Dios como papá, es no vivir a Dios como papá. Tú puedes ser un gran discípulo de Jesús, tú puedes ser un gran siervo de Dios,
Tú puedes ser un gran líder en tu iglesia, un gran líder en tu sociedad, comunidad. Pero la mayor expresión que tú puedes tener como creyente, como cristiano, es ser hijo de Dios. Es conocer a Dios como papá. Debemos entender que cuando el espíritu de la paternidad se nos revela a nosotros, el Padre en sí pasa a una primera línea y Dios pasa a una segunda línea. Obviamente con esto no le estoy quitando mérito a que el Padre sea Dios en ningún momento, solo que estoy diciendo que la expresión de Padre es más grande para nosotros que la de Dios. Y podemos llegar a entenderlo. Muchas personas nos preguntan a nosotros por qué nosotros le decimos Padre a Dios, y es por la revelación que estoy explicando. No somos una secta, no somos unas personas que, no sé, estén encapsuladas en creer en algo que no es real y que es ficticio, sino que en su misericordia y para su gloria tenemos la revelación del Padre. Y lo puedo decir con mucho orgullo, en el buen sentido de la palabra, de sentirme orgulloso de eso, no de ser creído. Y lo digo con mucha humildad a la vez. Si el día de hoy estamos compartiendo esto contigo es porque no queremos que se quede solo con nosotros. Ser hijo de Dios es un orgullo. Ser hijo de Dios es llevarlo en el corazón, llevarlo en el espíritu, llevarlo en la carne, pero es también llevarlo en las acciones. El espíritu de la paternidad es algo que ha impactado vidas y es algo que va a seguir impactando vidas, pero hay que hacerlo nosotros vida. Mi papá decía, lo comparto y como digo, lo vamos a seguir predicando, la revelación más grande de un ser humano es poder entender a Dios como papá. Jesús vino aquí a la tierra y cuando Jesús viene aquí a la tierra, Él lo da a conocer. Si tú te das cuenta, muchas de las personas que rodeaban a Jesús muchas veces comprendían las historias, comprendían los relatos, los ejemplos, las parábolas que Jesús daba, y muchas veces no. Cuando la persona que le pregunta a Jesús que cuando va a conocer al Padre, y Jesús le responde, llevo tanto tiempo contigo y no lo has visto, creo que en ese momento a la persona se le pudo abrir una nueva dimensión de revelación. Pero teniendo esas aperturas de revelación, Jesús lo hizo y las personas lo pudieron haber tenido, pero es de comprender que la cruz del Calvario fue la que abrió totalmente. Dice la palabra que se rasgó el velo. Y cuando se rasga el velo es porque nosotros ahora podemos entrar directamente con Él. Recordamos que antiguamente se podía entrar una vez al lugar santísimo y ahora nosotros en todo momento podemos entrar con Él. El punto del día de hoy es que si tenemos el espíritu de la paternidad de Dios, ¿cuántas veces entramos con Él? Si yo tuviera a mi papá vivo en ese momento, creo que mi relación con Él, sabiendo lo que es no tenerlo, fuera mejor. No estoy diciendo que era mala, sino que creo que pudo haber mejorado. Como siempre, todo en la vida puede mejorar. Y creo que muchas veces nosotros no le ponemos la importancia y la responsabilidad a las cosas porque nos acostumbramos a ellas. Y está bien acostumbrarme a Dios, pero no me debo acostumbrar a tener una relación normal con Dios, una relación de siempre con Dios, en el sentido de que se vuelva una rutina, en el sentido de que se vuelva algo cotidiano y en el sentido de que se vuelva algo que yo, no sé, simplemente está acostumbrado. Creo que se tiene que volver algo especial, algo único, algo que día tras día vaya marcando, algo que día tras día vaya trascendiendo. Si el Padre te dejó el espíritu de la paternidad es para que tú lo compartas, pero también para que tú lo vivas. No nos sirve de nada predicar el Evangelio si nosotros no lo vivimos. Jesús hubiera sido un falso si Él solo hubiera predicado y no lo hubiera vivido. Jesús viene y dice, yo no hago nada de lo que no veo hacer a mi papá y no digo nada de lo que no escucho decir a mi papá. Esta semana tomé una decisión yo y cuando la tomé, me emocioné, la tomé y al final todo no resultó la decisión. Me puse a meditar y dije, ¿por qué no resultó? Fue algo en cuestión de minutos y no resultó. Y pues ya pasó, hay unas oportunidades. Y el Espíritu me dijo, ¿me escuchaste? Y me di cuenta que en realidad tendría que haberlo escuchado.
Le pregunté y no me respondió, y al final de todo lo pude entender y dije, ¿por qué lo hice? O sea, ¿por qué lo hice? Y al final de todo la consecuencia se paga y es algo pasajero, es algo que pasó. O sea, y no voy a entrar en detalle porque es algo personal y no es algo que esté pecando ni nada por el estilo. Pero sí es algo que pude haber evitado. Y creo que al momento de haberlo evitado es porque lo pude haber escuchado. Y muchas veces queremos escuchar la voz de Dios audiblemente en nuestro oído. Y muchas veces la podemos oír por nuestra esposa, por las mujeres, por sus esposos, por sus novios, por sus amigos, por sus amigas. Y en este caso, de lo que yo hice, Sophie me dijo a mí, mi esposa, me dijo, no lo hagas. Y Pablo vino y lo hizo. Y al momento de hacerlo, pues yo dije, bueno, el Padre me pudo haber hablado por medio de ella y simplemente yo no escuché. Al final de todo, el espíritu de la paternidad hace que yo me vuelva un hermano mayor, hace que yo me vuelva responsable de los demás y no una responsabilidad por velar por la salvación, sino una responsabilidad por ver a los chiquitos de una manera diferente. Yo me acuerdo que una vez que éramos pequeños con mi hermano, estábamos niños y yo tenía miedo en la noche. Y me recuerdo que mi hermano pequeño me llegó a abrazar y me dijo, tranquilo Pablo, yo estoy aquí. Me abrazó, me acuerdo que pude dormir esa vez y todo estaba bien, todo tuve paz y dormí y demás. Y después lo molestaba yo y le decía, yo estoy aquí, le decía yo y lo molestaba. Y él vivió y fungió una responsabilidad de hermano mayor siendo el hermano menor. Aquí va mi ejemplo. Que nuestro hermano mayor es Jesús y no vamos a poder ser igual que Él, no vamos a poder ni siquiera compararnos o mucho menos igualarnos a Él, pero sí tener acciones que sean como las de Él. En este caso mi hermano, siendo el más pequeño de los dos, tomó una acción que a mí como hermano mayor me correspondía, pero el afectado en ese momento era yo. Entonces tantas personas que necesitan en este momento que tú te vuelvas un hermano mayor en su vida y tú el día de hoy o ya has recibido el espíritu de la paternidad y simplemente tienes que accionar, simplemente tenemos que venir y marcar una diferencia. Tantas personas que tienen necesidad y simplemente necesitan escuchar el aquí estoy yo, tranquilo, tranquila, el Padre está contigo, todo va a estar bien, vas a salir de esta, vas a salir de esta, vas a salir de esta. Vi un TikTok el día de hoy o el día de ayer con mi esposa, o lo vi, sí, con mi esposa lo vi. E interesantísimo, me pareció muy interesante la forma de pensar de la persona, y decía que cuando ve un problema, esa persona lo que hace es ver, saber, pensar y decirse a ella misma que ese problema es pasajero y que sea lo que sea, ese problema va a pasar. Y muchas veces las adversidades nos llevan a estancarnos y no nos hemos dado cuenta que los problemas van a pasar. Y eso es algo común en la tierra, eso es algo natural, que los problemas pasan, los problemas suceden y pasan. Pero nosotros como hijos de Dios y teniendo el espíritu de la paternidad, no solamente deberíamos de aferrarnos, bueno, no nos deberíamos de aferrar a las soluciones de la tierra, pero deberíamos de ver que en la tierra hay ciclos y se van a cumplir, sino que deberíamos de ver que nuestro Padre está con nosotros. Jesús actuó siempre como hermano mayor y el Espíritu trae ahorita a mi espíritu. Cuando iban en la barca estaba la tormenta. Jesús dormido, Jesús tranquilo, Jesús confiado sabiendo quién era su papá, Jesús confiado sabiendo quién era su Dios, sabiendo quién era Él mismo, que era Dios. Y los apóstoles, los discípulos, atormentados, viendo que la tormenta los azotaba, viendo que la tormenta iba para aquí, iba para allá, y ya no sabían qué hacer. Y Jesús simplemente lo levantan y Jesús calma la tormenta y funge como un hermano mayor. Muchas veces el espíritu de la paternidad va a hacer que las tormentas de los demás se calmen por medio del poder de Jesucristo en nosotros. El problema es que no actuamos como hermanos mayores. El problema es que no actuamos bajo el espíritu de la paternidad. El espíritu de la paternidad me trae madurez, el espíritu de la paternidad trae un nuevo nivel y el espíritu de la paternidad hace que yo me vuelva una persona más grande que los demás, y no por llevármelas de alguien mejor o de alguien mayor o por pertenecer a algo mejor, sino simplemente porque entendemos que en el reino de Dios el más grande es el que sirve.
Y cuando yo sirvo me vuelvo un papá. Cuando yo sirvo me vuelvo un hermano mayor. Cuando yo sirvo me vuelvo una persona que ama a los demás. Y Jesús vino a decir que amáramos a Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, y a que amáramos al prójimo como a nosotros mismos. El punto del día de hoy es poder entender el espíritu de la paternidad de Dios, es poder entender que ser hermanos mayores me trae a mí que el espíritu de la paternidad viva en mí, que el espíritu de la paternidad accione en mí. Y no es por llevármelas de alguien más, como lo decía, de algo más, de algo grande, de algo mayor, sino que simplemente es entender que el espíritu de paternidad es un espíritu que trae un espíritu que trae humildad, que trae servicio, que trae amor, y un espíritu que trae socorro, que trae esperanza a los demás. Y quisiera hacerte esta pregunta el día de hoy: ¿qué estamos esperando para poder actuar como papás? ¿Qué estamos esperando para poder actuar como hermanos mayores? Y tal vez el día de hoy tú no sos papá físico, no tenés hijos biológicos, pero creo que dentro de ti hay naciones, dentro de ti hay personas que están esperando el amor de Dios, el amor del Padre, y poder entender a Jesús como Salvador, reconocerlo como Dios, pero entender a Dios como papá. El día de hoy el Padre nos está haciendo un llamado para que podamos mostrarlo, pero también para que podamos vivirlo. ¿Hace cuánto no le decís a Dios, papá? ¿Hace cuánto no te hincas o te postras o simplemente miras para arriba, cerras tus ojos o la forma que te guste orar y le decís papá, le decís padre, le decís papi, papito, papaito, como le quieras llamar? Pero el espíritu de la paternidad no solo me lleva a eso, sino me lleva a compartirlo. Así que sin más, te deseo una feliz noche, un feliz día, una feliz mañana, depende de donde nos estés viendo y la hora que nos estés viendo. Y te recuerdo que lo más importante, lo más grande, lo más extremo que tiene el reino de Dios es poderle llamar Padre a Él, es poderle llamar Padre a Dios. Que el Espíritu Santo haga vida eso en nuestros corazones, que el Espíritu Santo haga acción en nuestras vidas, esta palabra el día de hoy, y le doy toda la gloria al Padre por permitirla dar. Un abrazo, amados, gloria al Padre.